Y Shakira me lo dijo, estábamos grabando un video para televisión, me dijo, Tulio, yo estaré prontamente sonando afuera como tú. Ay. O sea, podemos decir que Tulio pegó primero que No Shakira. responda tan momento. político, que es que usted es muy político, hermano, en el buen sentido de la palabra. ¿Cuál es la peor gastronomía del mundo? Ay, pero es que eso es difícil. La verdad es que es muy difícil y te lo voy a decir por qué. Porque es que el paladar es adquirido. Entonces, por ejemplo, ayer lancé un video de un plato colombiano que yo defiendo mucho, pero tiene tanto amigos como odiadores o detractores. La changua. Papi, yo soy Me Team Changua. encanta. Yo ¿Quién es también. Team Changua acá? Me Team encanta. Changua. Me encanta. No, a mí no. Entonces, No. ¿cómo te voy a decir cuál es la peor gastronomía si yo cada vez que diga alguna cosa, obviamente va a salir alguien que la A ama? defender, claro. La más difícil para mí fue hace poquito que estuve en Tailandia. Sí. Y estuvo el video en redes sociales y me dieron de comer en la calle. Comí moscas, cucarachitas pequeñas, Uy, no. alacranes, tarántula y un 100 pies así que tiene como Uy, no. 100 ¿Pero patas. Tulio, pues, sabe feo impresionante, o sí. es más lo visual que uno no está acostumbrado a eso? Es impresionante cuando tú muerdes las cucarachitas y sale como ese relleno. Uy, no. Pero vení, ¿eso Mi vivo? esposa, no, vivo, me hubiera Hay unos muerto, gusanos no. que se comen vivos. Claro, el No te- mojojoy en el Amazonas, ese me tocó Y también. parados también. Y me tocó con toda la valentía del mundo morderlo porque unos indígenas me lo estaban entregando y para ellos es absolutamente sagrado. No sabe mal, por eso digo que el paladar es adquirido. Entonces, Si tú la creces peor que has con eso, probado en Tailandia. sí, la más difícil, no peor, pero sí una de las más difíciles. Esa callejera, pues obviamente de allí. Y la mejor que tú digas, realmente este plato Sí. difícilmente puedo... Pero diga un país, el diga un ranking país. número 1, pues. Primero que todo la colombiana y no por ser más que la chauvinista, no soy peruana, pa. más, totalmente, más que la italiana, más que la española, más que la ¿En vietnamita, serio? sí, la colombiana. A mí con un buen sancocho me enamoras de una, Sí. un buen tamal, creo que una de las gastronomías más desconocidas para el mundo, pero acuérdense de mis palabras, porque allá vamos a llegar. Nosotros tenemos mucha gastronomía. La nuestra es muy campesina todavía, la peruana es muy indígena, la mexicana muy indígena, Sí. y eso es gran parte de su valor. Nosotros tenemos algunos platos indígenas, pero lo nuestro es completamente campesino. Entonces, para mí, número uno, indiscutiblemente, Bien. Colombia. Oiga. Es la realidad. Y fuera de aquí. Sancocho, tamal. Una que me sorprendió hace poquito, yo pensaba, toda mi familia es española, entonces soy muy de la comida española. Paella, pero, pues. sí, pero fui a Grecia. Y Epa. realmente me sorprendí demasiado. Buena comida. O sea, demasiado natural. Es que te sirven un tomate y tú lo pruebas y tú dices, Grecia ¿pero qué todo es rico. esto? Un tomate solo. Es una de las comidas más sencillas del mundo, pero Y adicionalmente más poderosa. todo lo sirven en un platón. Qué loco. Venga, Un plato. ¿Comer o no comer? Ahí Tulio, la Tulio. cuestión. Ah, sí. La morcilla se la inventaron en Grecia. Tulio, si se llegara a acabar, Sí, claro. digamos, si llegara a acabar así el mundo mañana se acaba el mundo y tiene que salvar solo 3 restaurantes, Ay, 3 ay, ay. de Hijo Colombia. de madre. madre. ¿Cuáles salvaría? ¿Cuáles dejaría? Así honesto, así como dice acá Cuervo, políticamente vea, sea usted real, honesto. ¿Cuál de los 3 restaurantes usted salva acá en Queda Colombia? 3 en pie. ¿Ustedes por qué siempre hacen estas preguntas que me No, meten en unos no, problemas y en unos líos? jamás que- Tulio. Yo le ayudo con uno, Tulio, Paisas Club. Hay que salvar el restaurante. No, hay otro no lo que fuera conozco. Troya. Empezamos mal. Pero ¿qué les pasa? Por No, Dios? mentira, pero Empezamos Ay, mal. Dios mío, A Dios ver, mío. 3 restaurantes voto, que voto salvaría. por uno indiscutiblemente, que incluso ayer estuve comiendo ahí, le había hecho video hace mucho tiempo, lo tienen aquí en Bogotá. Vayan a conocerlo. ¿Cuál? Cotiza Longaniza. ¿Cuál? Cotiza Longaniza. Cotiza Sí, longaniza. es comida colombiana, Rico, suena rico. emocionante, y se ha fajado un plato que es de la comida valenciana, que es un arroz al horno con Sí. chicharrón, una cosa espectacular, pero en su versión netamente colombiana. El cocinero es Carlos Ibáñez. Epa. El segundo, ¿cuál? El número 2, indiscutiblemente, Prudencia. También aquí en Bogotá, en el centro de Bogotá. ¿Han escuchado Prudencia? No, la Mario verdad, Rosell. la verdad no. Mira, pregúntale a cualquier gran cocinero y te va a decir, el mejor cocinero de toda Colombia se llama Mario Rosell. Pero Mario este es un Rosell. cocinero que casi nadie conoce porque él no es público. Sí. Tú vas a su Ok. restaurante en el centro, allá al lado del Chorro de Quevedo, no tiene cartel, no tiene nada, tocas la puerta, el hombre abre, te recibe y adentro el mundo cambia. ¿Pero Él está hace con reserva todo. no? Tienes que hacer reserva. Ah, acá. ¿cuál Pero no? él hace todo. Él hace sus yogures, sus quesos, sus panes, Epa. siembra las hortalizas. Todo está ahí dentro de esa casa. Es un ingeniero loco que Sí. construyó todo. Es realmente sorprendente. Prudencia. Yo fui, parecía una rata y yo dije, una rata y yo, no, es el que cocina. Oiga, Tulio. ¡Ay, Chechito! Y por último, Chechito! ¿cuál sería el tercero que usted
salvaría? Miércoles, hay tantos, sobre todo aquí en Bogotá, pero bueno, me iría por uno que me voló los sentidos en San Andrés. Ok. Porque es callejero, es un restaurante callejero, pero la factura te vale $1.000.000. O sea, ¿En serio? Es ¿En increíble, porque es en la calle, pero sirve unos king crab Mejor y dicho. sirve unas pastas. O sea, es ¿Que son como mojarras o qué? alta cocina. El hombre pone sus mesas, los meseros muy bien vestidos. Entonces es muy curioso, las copas de vino elegantes, los mejores vinos y todo, y se llama Pureza. ¿Qué parte de Pureza. San Andrés? ¿Qué Pureza. parte? ¿Centro? Queda en el centro, en todo el centro. Bueno, Tú llegas y ya, tú, ya, hey, ya. aquí no hay restaurante, es un parqueadero. Y a las 6 de la tarde se convierte el parqueadero. Bacano. Le No ponen me lucecitas en los árboles. Es una cosa Parchadito. impresionante, sí. Wow. Impresionante. Bueno, nos está hablando ya de restaurantes todos bonitos, pero un gusto culposo que usted diga, para mí el salchichón frito con arepa en la calle me encanta. Uy, Beto. ¿Qué gusto culposo de comida callejera o de paquete? El pollo frito. Mejor dicho. El Sí. pollo frito. Pero así de La marca vitrina colombiana, metálica. sí, me encanta. Y la marca colombiana que ha estado peleando con su Sí. marca en Oiga, España que y nos todo, ganaron, me ¿ah? fascina realmente, me gusta. O sea, encanta. sí, yo suelo decirle a mi familia a veces los domingos como, hey, vamos a hacer hoy, pero lo digo no tanto por el pollo, sino Sí. por cómo comemos. Decimos, hoy vamos a hacer comida de gordo. Y todo el mundo se sienta A y pecar. ese pollo y esos son panes y esos son Qué arepas y eso rico. es, Es mejor que dicho, cereal. hasta que nos privamos. Uf. Un día a la semana, un día a la semana. 8:24 minutos, nos acompaña hasta ahora Tulio Recomienda. Claramente, como lo dijo Corvo arrancando la entrevista, hemos hablado y sabemos que la etapa actual es de Tulio Recomienda, de restaurantes y demás, pero hay mucha gente que no sabe algunas cosas suyas. Y hasta ahora aquí en la calle 96.9, el que creció con 88.9 la superestación, ¿sabían que este personaje que tenemos aquí sentado en el club de la calle 96.9 era un rockstar de la radio? ¿Cómo así? Cantó en algún momento también, fue mecánico, pero Tulio, ¿es verdad que la época de la superestación fue tan exitosa que ustedes como locutores tenían álbum de laminitas? Sí, de Panini había un No álbum de le creo. laminitas. No te creo. Sí, o sea, si yo te cuento las cosas de ese entonces era una locura. Eso fue un ¿Qué momento pasaba? de la Tres radio. cosas, digamos, en la actualidad que no se van a ver porque la radio está en otra etapa, Sí. estamos más digitales y demás, pero la radio en esa época eran rockstar. Sí, era impresionante. Teníamos guardaespaldas. Sí, No era te impresionante. creo. Y salíamos a la calle, había unas rejas. Fernando papacito! Pava había mandado poner una reja. No conmigo, con todos los DJs de Ay, 80. Eso ma. todo el mundo daba gritos y todo. Incendiamos esta ciudad por todos lados porque era digamos, alguien me dijo en estos días, esos fueron los primeros influencers. Sí, Entonces literalmente nosotros sí. agarrábamos, yo era muy el de la móvil, entonces yo agarraba y decía, hey, vamos a salir, caravana Ciudad de Bogotá, que eran unas caravanas impresionantes y salíamos en la móvil, no había nada más que hacer, entonces salíamos en la móvil y atrás salían 1000 carros. Ay, no te creo. Todos protegidos por la policía, todo el cuento, y simplemente Sí. íbamos a la calera, íbamos a Chía, y era una enorme Era una caravana. Cada 10 minutos la gente paraba, tomaban aguardiente, se manejaba tomando, o sea, era una cosa loca. O sea, y la pitadera. Somos unos sobrevivientes y todo el mundo con la música, era un tremendo parlante muy fuerte. Sí. Era muy asustador, nosotros decíamos que estaba ahí el parque del 86, si no estoy mal. Sí. Entonces decíamos, esta noche, así, pero en 2 minutos, hey, todo el mundo, vamos a hacer un asado. Llega Llega como todo si el fuera un mundo. concierto, 3000 personas, ¿Qué? fogatas, era muy loco, era una cosa. Entonces sacaron álbum de Panini con laminitas para pegar. Sí. La radio saltó a la televisión en ese entonces, que eso no se había visto nunca en la vida. ¿Con la tele era, no? Hicieron serie, no, la tele eran los que me daban palo. Todo el día. Pío todo la el día, parola, no. Todo el día, no, tampoco. No, saltó con FM Stereo, que era un seriado ok. también que se hizo en base a la emisora. Y había muchos programas que se llamaban En Primer Lugar, había todos los DJs que salían, el Top 10, el American Top 40 y no sé qué, todo llevado a la televisión también. ¿Cuál Fue era una el época parche? muy loca, muy loca. ¿Cuál era el parche de esa demasiado. época? ¿Estaba Villalobos? Estaba Villalobos, estaba Andrés Nieto, estaba Alejandro Nieto, estaba Jorge Marín, estaba Maiso, estaba el Capi Barliza, se comenzaron a traer de Medellín a la gente de Veracruz también, Sí. entonces estaba el Pajarraco, estaba Tito, ¿no? Era una Tito cosa López. impresionante. Con vaso. Tito López, sí. Pero Y usted también- nació el Zoológico de la Mañana, que El eso se gran volvió, zoológico. entonces estaba Zoológico. Fulgencio, Carlota, No, que serán esto con era vaso. tan grande y era una mamadera de gallos tan grande que cuando fueron a elegir a Pastrana en la alcaldía, Sí. estos locos agarraron y pusieron también cosas de votación y Fulgencio ganó 3 veces más. Todo el mundo ¿Qué? quedó ¿Sí ve la magia de convertido la como radio antes? alcalde. Era una locura, te era, creo. era muy Se la parchaban divertido, era muy divertido, la verdad. Tulio, usted tuvo una etapa como cantante. Quiero que escuchemos Sí. un pedacito de Ay, esto sí. aquí en la calle 96. Ay.
O sea, podemos Mira, decir que seguro. Tulio pegó primero que Shakira. En ese momento sí, claro. Epa. Primero Carlos Vives afuera. Sí. Estamos hablando de música joven. Afuera estaba sonando obviamente Joe Arroyo, Diomedes Díaz, bueno, todos los artistas colombianos, Nietzsche, ni más faltaba. Pero los jóvenes no. Como no nos grababan, yo me dediqué a trabajar muchos años en radio y lo que hice fue ahorrar platica y grabé mi propio disco. Epa. Listo. Pero mi propio disco era un súper sencillo. Para Sí. eso me alcanzó la plata. Es decir, Claro. una La canción radio por pues un lado alcanzó. y otra canción por otro lado. Se llamaba Misterio de Amor y lo lancé al mercado con la ayuda incluso de la emisora y todo el cuento. La canción llegó al número 1. Hay que decir que yo era el DJ que ponía las canciones. Acaban de pedir esa canción de Tulio Zuluaga y la presenta Tulio Zuluaga. En las caravanas de los manes, en pero ¿por ese- qué en esa canción toda la caravana? En ese entonces la gente votaba por el teléfono. Aló, nothing else matters. Listo, voto para Tulio. Eso se ayuda. Yo contesto, déjeme que yo... No, mentiras, pero la canción sí gustó mucho. Pero gustó tanto que yo lancé el disco al mercado. O sea, Sí. logré pagar 1000 copias. Lo lanzo al mercado. ¿Y Y qué en pasa? 30 días había pasado lo que nunca había pasado en la historia de Colombia con un artista nacional. ¿Qué? Es decir, una cosa impresionante. A Ventas. los 30 días, ni siquiera mi mamá había ido a comprar el No. disco. O sea, Yo iba a toda la la- discotienda y yo, ¿cuántos discos ¿En hay? serio? 1000. Yo, ¿cómo va a haber 1000? Toda ¿Cómo la lo voy a plata ver? que- Si es la ¿Sí número saqué? 1 en la radio. Toda la Ni un- plata que usted invirtió de sus ahorros de radio, Claro, comprando y mandando a hacer ese disco, así es. no vendió una Nada. sola copia. Ni Una sola- uno. Ni una. ni uno. Pero ¿por qué Entonces, sacó mamá? entonces yo a los 30 días vendí un carrito que tenía un Renault 4 anaranjado, un sintetizador, una cadenita. Y cogí a todos los de la emisora, a todos los amigos, a todos los familiares. Dije, vamos a comprar el disco de Tulio. Ok. Y en una semana, a la semana siguiente, salía en el periódico, en portada y todo. Era el artista colombiano que más discos había vendido en la historia reciente del país. Ay, no Ey, puede ser. y a los 3 días, y eso está en prensa todo, a los 3 días estaba aquí Ricardo Montaner firmándome para llevarme para Venezuela con discos. O sea, una cosa Oiga. realmente. O sea, Oiga, vos qué seguiste linda con la historia. fachada de que obvio me los compraron. Pero Sí. yo tenía un buen producto, todavía tengo discos de esos, les iba a traer, pero se me olvidaron, no me cabían en la moto. 8:31. Si quieren les vendo, si más faltaba. Tulio Zuluaga con nosotros, uno recomienda. Vea qué anécdota tan bonita. ¿sí? Cuando lancé música nos dicen, nosotros mismos les sí. compramos para que se Ay, genere la sí. No, bulla. no, es que yo obvio, siempre sí. tengo la teoría y se lo digo a los emprendedores. Todas estas vainas me enseñaron. Uno no puede simplemente decir esto no funcionó, soy una víctima de lo que pasó. No, yo tengo que solucionarlo, tiene que haber Claro. un plan B. ¿Cuánto costaba? ¿Sí? ¿Cuánto costaba el- Uy, no, yo no me acuerdo. Eso sí es una muy buena pregunta, yo no me ¿No se acuerdo. acuerda? ¿Caro? La verdad, no, eran baratos. Pero si el era Renault súper 4 era sencillo. caro para Sí, venderlo, claro. y se invirtió todo el Renault 4 en eso. En ese entonces también se avaraban todas las esquinas, pero sí. Pero no, vení, o sea, después de esa fachada, vos dijiste, no, mejor me voy por el lado de la comida, ¿o cómo fue? No, me ¿Qué voy a pasó? grabar a Venezuela. Sí. Desde ahí viene ese mote mío del maestro en fracasología. Ahí me encuentro, Hombre, por antes Dios. de irme me encuentro con Carlos Vives. Nos conocíamos de pequeños gigantes, pero no nos cruzábamos pues ya un poco más grandes. Me encuentro con Carlos Vives en un sitio que aquí se llamaba el City Rock Café, Sí. que era como una especie del Hard Rock Café, pero colombiano. Me encuentro a Carlos Vives en la entrada y me dice, Tulio, tú vas a lograr el sueño de todos los artistas colombianos. Y yo con este tema de todos los discos en la casa, y yo, gracias, Carlos. Carlos no había empezado todavía con lo del vallenato, voy a aclarar. Ay. Estaban apenas, claro, y él venía, había sacado 4 o 5 discos de baladas y lo mismo. Todos estábamos en la misma, Marcelo Cezanne, Tulio, nadie lo había logrado y yo ya lo había logrado. Y me voy para Venezuela. Y todo el mundo, en el mundo, comenzó a regalarme canciones. Entonces, porque era el artista colombiano. Claro. Sí, O sea, Carlos Lara, el de alcanzar una estrella. Tulio, 2 canciones, no tuve ni que pagarla. Félix Madrigal en Venezuela, el más grande, 2 canciones. Ricardo Montaner, 2 canciones. Me voy a grabar allá y listo. Comienzo ahora el disco, se llamaba Agua del Manantial. Y el productor colombiano me dijo, Tulio, yo estaba muy pelado. Me dijo, en Colombia no se venden discos, entonces no podemos llegar, ay, con Agua del Manantial, Sí, claro. qué romántico, es la vida. No, Era tenía una que cosa llegar romántica. fuerte. No, hay que hacer algo fuerte, hay que ponerle un nombre fuerte, una canción fuerte y no sé qué. Y le ha cambiado el nombre al disco, la carátula y todo, y le puso ¿Cómo? Laca. Sudores. ¿Sudores?
Pero, Sudores. pónganlo, pongámoslo en otro Hay sudores contexto. fuertes, hay sudores fuertes. Funciona, Tana, claro, Llegué- porque no. pone a sudar a la gente. Llegué muerto a Colombia, llegué muerto a Colombia. O sea, sudores. si hubo Tulio. bullying, menos mal ustedes no estaban en ese entonces porque me hubieran dado Sudores. varilla. No. No, de Francisco Sudores. me sacó muñequito. Todas las mañanas yo prendía la radio y todo el mundo, aquí está Sudores, con el patrocinio de Yodora. No, o sea, no. pues. ¿Quién le iba a poner por eso a Dios. una novia en la carátula? Sí, Yo ahí no. desnudo, con no. unas gotas así de glicerina, abrazado a una pelada desnuda. O sea, la canción es espectacular, Sudores, pero ahí quedó mi carrera. Ahí quedó la carrera de ¿Pero te músico. deprimiste Ahí, o ahí. ¿Ah? te deprimiste ahí o qué? Pero por supuesto, me creí una víctima, quedé Ay. frito, o sea, fue una vaina, había perdido absolutamente todo en un Sí. solo paso y una decisión mal tomada. 10 Sí, el- canciones tenía ese disco de... 10 Ya, canciones ahora es famoso Sudores. el disco, lo pueden 10 buscar en canciones. internet y Mire, todo ya. Sudores. O ¿Qué sea, tenía? ¿Qué tenía? lo, están, ¿Sudores? lo están vendiendo Sudores, en Amazon pedos. hoy en día. Sudores, pedos. Pero verdad. Mire, Oiga, ponete sudores en los en títulos YouTube. de las canciones ¿Cuál para es el? que los tengan en cuenta. Lado A, Sudores. 2, Bomba. Llegarás mañana, todo por ti y si el amor. En el lado B, ya usted volteaba el disco. Arráncame la vida, cuerpo en cuerpo, luz siempre y para ti. Eso es Pero vean el Era como, romanticismo. Cuerpo a Sí. cuerpo, sudores. después Era luz así, para ¿no? ti. Si lo pudiera seguir así, pero era como sudores que nacen de tu espalda, esas gotas que saben a fresa. O sea, era una cosa realmente para su época muy erótica. Pero Pero, ven, ¿a y quién vos- se le ocurre ponerle ¿Y Tengo un usted por pedacito qué de no la- dijo aquí que tengo un no? pedacito de la Porque letra. yo también era un pelado muy corrido y tal, y allá todos los creativos hagamos, dijeron hagamos. esto es, y yo dije, esto Esto es. es. Vamos a esto romper es. con esa. Vea un pedacito de la letra de Vale. sudores. No mires si soy chica trans. Esos sí son sudores y olores. Vea, acá hay algo que se llama el Ermitaño en 1994. Maestro para que conocido obviamente lo que está pasando. Grito Vagabundo. Sí. Dinaluz. Dinaluz tuvo mucha fuerza también. Pero la más famosa ahí Cachucha fue Bacana. la Cachucha La Bacana. Cachucha Eso fue el Bacana. número Sí. uno. Esa en venía en casi todas sudores. partes. No. Después de eso me cogió. Eso fue después de Después sudar. de eso me cogió una casa disquera y me dice, bueno, aquí lo único que te queda es levantarte. Sí. Ya, ¿qué pasaba? Ya Carlos Vives había pegado la gota fría. Es que estaba. Ay, muy Entonces, claro, duro. aquí dijeron, listo. La gota hay fría, que- el suyo era la gota Claro, caliente. hay que- Entonces, aquí el tema era, hey, hay que hacer este estilo de música y efectivamente esa fue mi otra maldición. Salimos con este disco. El disco fue un gran disco con muchos primeros lugares en el mundo. Recorrí el mundo con esto. Vendió 1 millón de copias de entradita. Muy bacano. Pero ¿qué pasó en Colombia? La gente me interpretó desde el día 1 como la copia de Carlos Vives. Y no me la Ay, perdonaron. Entonces paila. eso yo digo, hoy en día es como si tú dijeras, entonces hay J Balvin, no puede haber Maluma. puede haber Maluma, sí, No exacto. puede haber Karol G. En ese entonces, yo no sé qué pasó, pero la burbuja que me armaron Se era, estalló. aquí está la copia, aquí está la... Así me presentaban en original. radio y todo. Ahí muere Chao, entonces me mató. Tulio la época de carrera musical. Totalmente. Pero- Y era bueno, ¿eh? Esto que escuchan de fondo, Cachucha Bacana, si usted la dedicó, la bailó, ya se le está cayendo la cédula un poquitico Ya. porque esa canción es del que, del 95 por ahí. Como del 2010. ¿Este es de 2010? Sí. No, mentiras, obvio. del No, yo sí 94. dije, ¿cómo hijo de madre? Estoy bajándome No. un poquito la... Por ahí 95, 96 más o menos, la época Más de o menos, clase sí. aparte. Sí, yo me retiré de la música en el 98, entonces Ok. sí, 95, sí. Tulio, ¿qué le gustaría volver a hacer? ¿Radio o música? Yo estoy tan cómodo con lo que hago hoy en día que me gusta mucho, pero me llama la atención la música, me gusta mucho la radio. La radio creo que es una de esas pasiones que nunca se va. Es verdad. Porque es tan inmediato, es tan bonito, es tan libre, digámoslo de alguna manera, es tan sin tener que estar libreteando este estilo de radio, por supuesto. Entonces, creería que primero radio y Volverías a la después radio. música. Pero qué bueno que seguro. has hablado de la libertad y es que hoy en día no es tan libre. Hoy en día con el mundo de cristal, por así decir, la Ah, sí, sociedad claro. es más complicado hablar de temas, Sí. de tan. Por ejemplo, tú nos hablas de lo que hacías antes de convocar a toda la gente, eso ya no lo puedes No se hacer. puede, ¿Qué claro. piensas un poco de eso? ¿Que la radio perdió fuerza por esa limitación o qué? No, y además tienes que medirte en todas las palabras. A veces uno hoy en día dice alguna. Antiguamente, mira, yo empecé en el Zoológico de la Mañana, contaba chistes, de todo tipo de chistes. Contate de lo que alguno, fuera. contate uno, Y la contate gente se uno. moría de la risa, se enloquecían. Acuérdate que eran chistes malos. O sea, Machistas. eran Tulio, cuéntale un ideas. chiste, cuenta un Y eran chiste. chistes Sexistas, machistas, ajá. sexistas, Lo bueno, donde lo tú bueno. hagas eso. Hoy en día es la locura Cuenta un total. chiste, Tulio. Contate Mira, uno. el primer chiste
A ver. Tulio Zuluaga está ahora volviéndose a la época de Ahora sí Rodrigo. que nos reímos de todo, No, hágale. Pero gracias. Pero ríanse. Sí, yo A me ver, río. no, Tulio, vamos a ser sinceros. Si se devuelve en este momento a las 8:38 minutos a su época del zoológico de la superestación, Tulio Zuluaga. Tulio Zuluaga. Oíme, el primer chiste que yo conté, y ahí me contrataron de una. Yo no trabajaba en el zoológico de la mañana y yo llegué donde el Capi. Y yo, Capi, ¿qué? Y, Tulio, ¿qué estás haciendo? Eran las 6 de la mañana, estaba empezando el programa. Y yo, no, es que allá afuera en Miami había un escándalo. ¿Y eso por qué? Dice, porque es que venía un fósforo caminando. Se rascó la cabeza y se quemó. Entiendo lo que están haciendo. Entiendo lo que están haciendo. Jamás, Tulio, jamás en la vida. No, es que es tan Jamás en la malo que vida. da risa. Te lo juro, sí, Pero sí, qué sí. bueno que te has Pero es dado que, cuenta. claro, tú dices ese chiste a las 5 de la mañana Qué y bueno tú que te te has tienes dado que cuenta No, reír. sí es después verdad. que era la comida y era todo el tema. Y qué bueno que te diste cuenta. Ay, no, pues ese es un chiste No, es la bueno, peladita, pues. la peladita esa que le dice a la mamá, mami, dame una trenza. Y ella, pero mi vida, si solo tienes 3 pelitos. No, mamá, no importa, hazme una trenza. Y la mamá empieza a hacer la trencita y ¡pin! Se le cayó un pelito. Mi amor, te quedan 2 pelitos nomás. Ay, no. Bueno, mami, listo, hazme una colita. Pero mi amor, 2 pelitos. Una colita. Bueno, ¡ting! Ay, mi amor, se te cayó otro pelito. Bueno, mami, déjalo así que me voy con el pelo suelto. Tulio Zuluaga está ahora, Tulio. Ustedes se ríen como mucho. A ver, voten cada uno un chiste. A ver, Sí, vamos sí, a ver. hágale, Voten hágale. cada uno un chiste, pues. Y va a Yo- calificar Tulio. Yo tengo uno. Va. Mira, estaba pasando una lombriz por un restaurante Ay, vea cómo italiano. Entonces estaba feliz, sirvieron en la mesa por la que estaba pasando la lombriz un plato de espaguetis. ¡Pah! Pues la lombriz dijo, ¡montonera! Y se tiró. Bueno. ¿Cuánto le pone Tulio? Yo no voy a decir nada porque dirá que hay. El que chiste Roberto master, estamos en el Plaza fue chiste programa. master. Tú, yo me reí de su se chiste llamaba- del fósforo. No, y me Yo gustó, reí. muy creativo, me Vea. gustó mucho, de hecho, no. Es que estaba pensando, era que mi trabajo en la emisora era cortar los chistes de las personas. De ahí nació el famoso Tumbe a Tulio en ese entonces, que después pasó a televisión. Las personas llamaban a radio y empezaban a contar Sí. un chiste Sí. y yo tenía que cortarlo en la mitad. Y si no lo cortaba y decía el chiste, le entregábamos un disco a la persona. ¿En Y serio? esa sección se hizo muy famosa y el patrocinador era la revista Condorito. Entonces empezabas a contar chistes, yo tenía que sabérmelos todos. Ok. Y tú contás. Ese no me lo sabía. A ver, contate vos uno. Pipe, Contate. Pipe, chiste. No, yo no soy tan Pipe. bueno. No, Chiste. cuéntese, papi, cuéntese uno. Bueno, había una vez una... Sí. había No una vez- busquen chistes, No perros. busquen Había- chistes. no busquen chistes, Tramposos, no busquen, tramposos, pues. No busquen hágale. chistes, ratas. Había una vez un 100 pies que se tropezó y se tropezó y se tropezó y se tropezó. Está bueno. Fino, sí, fino, Sí, está fino. bueno, está ¿Qué bueno. hace una vaca listo. con los ojos cerrados? ¿Una qué? Una vaca con los ojos cerrados. Leche concentrada. Pero ¿por qué se lo tira? Porque está contando el chiste. Ese está bueno. Ah, se metió Ese ahí, está se bueno. metió con la Me sección de gustó, Tulio. Muy bien, La muy bien. sección. Bien, muy bien. Papacho, Sí. papacho. Ganó el disco. Papacho, a ver, Papacho, papacho, papacho. un chiste. Había una vez un pollito, es que no, alzó una pata, alzó la otra y se cayó. Y no sé. Ay, Dios mío. Vamos con música. ¿Qué Alejo, usted se ríe No, yo mucho, no sé hágale, chiste. hágale, viejo. Chiste. Pues más allá de un chiste, es como un amigo otaku que hace poco estaba triste. Ajá. Lo animé. O sea, tienes Sí, es un tiro razón. inteligente, Porque es un tiro Está anime, bueno. Se anime. animó, Sí, sí, lo ¿Cómo animó le parece también. que había una vez un man en un Ay, carro, Ay, papi? sí. Cuando mira por la ventana un pollo con 3 pies. Y ese pollo corre al ritmo del carro, weón, emana a 65 kilómetros. Veía el pollo. Y el mae, pues ese pollo, ¿qué, weón? 95 kilómetros de pollo. 150 kilómetros. Botaron esa baranda del peaje de Chía. Y ese pollo al lado del carro. Pero, marica, ¿qué ¿Cómo está hace usted? pasando? esta huevona? Y yo corriendo detrás del pollo, y ya el pollo le adelantó. Y man, 250 kilómetros. Cuando ya el pollo como medio cansado, se metió a un callejón. Y no, frenó el carro, se metió al callejón. Y el pollo por ninguna parte. Cuando ahí había un man como vestido de científico. Y le digo, papi, venga, ¿usted no ha visto un pollo con 3 pies, weón? Ah, sí, ese lo inventé yo. ¿Cómo así que lo inventó usted y por qué? ¿Y eso qué? No, parce, lo que pasa es que en la casa nos gusta mucho la piernita de pollo. Sí. Y como somos mi señora, la niña y yo, pues entonces, para que cada uno tenga una piernita de pollo, pues yo me inventé ese pollo. Lo que pasa es que corre muy rápido. Ah, sí, ¿y eso a qué sabe? No sé, marica, no lo hemos podido coger. O sea,
corría Sí, muy No lo ah, explique. Cójalo, pues. No lo explique. Ah, no Tulio. le sirve ese, entonces Sí, eso. no, ese Juan, a ver, está, Juan, ¿qué voy ese con está ella? como está como el pollito y la pollita que fueron y se sentaron en un bar. ¿Y qué Sí. pasó? Y la pollita dijo, ¿pío? Y el pollito, sí, píe que yo pago. Bueno. ¿Por qué los mudos ¿Por qué? se hacen la paja con una sola mano? ¿Por qué? Porque No me con la otra gimen. Más bien me voy con algo serio hasta ahora, 8:44. Me echaron un cuento. Atentos a esto, muchachos, porque me echaron un cuento, Cuervo. Ahora con la tarjeta Nequi, Daniela. Nequi Visa tienes 35% de descuento en Mercado Libre con el código Nequi35. Si es tu primera compra, Cuervo, aprovechen. Aplican términos y condiciones. Válido hasta el 2 de junio. Hasta ahora estamos con Tulio Recomienda, acompañándonos desde temprano con esos chistes que en su época obviamente marcaron un antes y un después. Pero yo quiero pasarme un momentico a otra historia de su vida. ¿Cuál? Ya no está la radio, o lo alternaba. La radio, después la época de música, pero ¿cómo así que usted terminó de mecánico? ¿Cómo fue esa transición de pasar de radio, de ser rockstar, obviamente, de tener guardaespaldas? Nosotros también tenemos guardaespaldas, pero que nos sacan de la cabina por malos. Pero pasar a ser mecánico, ¿cómo fue esa transición, Tulio? Mira, yo al trabajo nunca le he tenido ningún tipo de, digamos que no existe ningún tipo de remordimiento, ni mucho menos. Yo, la verdad, terminé de hacer música. Mi esposa estaba embarazada y yo dije, me tengo que poner serio. Yo no puedo estar toda la vida persiguiendo un sueño difícil. Había perdido el carro, la casa, Claro. todo. Es decir, estaba en la inmunda, como dice la gente. Y me puse a buscar en el periódico y dije, yo tengo que ponerme a hacer alguna cosa. Y me encontré el tema de, hey, estudie mecánico automotriz. Y yo dije, a mí me gusta el tema de los carros, me voy por esa línea. Muchas personas toda la vida pensaron que yo estaba metido en esa línea por mi padre. Mi padre fue el famoso presidente de Azoparte durante muchos años, Tulio Zuluaga, que partió hace 3 años. Y estudié mecánico automotriz y me puse a trabajar en eso durante muchísimos años. Imagínate yo en el 7 de agosto, ¿bien? Sí. Cambiándote el aceite del carro. Arriba en el televisor todavía salía en Cantaba salía en y cambiando el MTV. aceite. Claro, salía en MTV ahí, oigan lo que dice Alejo. Alejo, tal. Y porque yo fui el primer artista de habla hispana que salió en MTV americano. Epa, No existía capo, el capo. artista, no. Eso. Había una sección que se llamaba In Situ y la primera canción que salió fue el compa de Migue, colombiana, increíblemente ahí. La gente miraba el televisor y me veía cambiando el aceite, miraba el televisor y decía, ¡Ese 20W50! loco. ¡A granel! No, la gente me decía, Tulito, eso fueron las drogas, hermano, ¿verdad? O sea, como que te la perdiste toda. pues ya cuando terminaba Y nada, ahí. ahí estuve 10 años. 10 años, aprendí muchas cosas, realmente fui muy feliz, aprendí sobre todo de la vida. Yo le digo mucho a la gente por qué piensan que hay trabajos más altos o más pequeños. Conozco más mecánicos automotrices felices que cantantes felices, esa es la realidad. Qué bonito. Entonces, Qué bonito ahí, eso. no, es que esto es un círculo, todos somos necesarios. A veces la gente mira por encima del hombro al señor que trae el tinto, a la señora que trae el tinto verdad. o al que Sí. limpia. ¿Qué sería el mundo sin ellos? Es decir, todo tiene una razón de ser. Eso lo aprendí ahí y a partir de ahí creo que mi vida también Cambió. dio un vuelco bastante grande. Como dirían algunos, un vuelco de 360 grados. Epa, sí, Volví a lo señor. mismo, mejor dicho. Y arranqué ya después por cosas de la vida con el tema nuevamente de la televisión y de la gastronomía. Tulio, pero hablando de esas épocas, que usted fue una leyenda, fue muy reconocido, ya pasándolo a lo que está viviendo ahorita, ¿fue difícil para usted? O sea, ¿sintió como ese rechazo en cuanto al clasismo de los chefs de alta cocina? O sea, como verlo, uy, pero este man no era es que cantante, ¿no? ¿Y ahora qué hace acá este man? ¿Por qué si era tremenda leyenda? ¿Qué hace ese man en mi restaurante? Claro. ¿Te llegó a pasar? Me pasó con algunas personas, pero todo está basado también en la credibilidad. Yo antes de empezar cualquier proyecto, lo primero que hago es estudiar. Y cuando empecé con el programa de televisión, me metí en la escuela de cocina, en la Mariano Moreno, estudié ahí gastronomía. Luego me hice especialista en gastronomía colombiana del SENA y me he dedicado mucho a eso. Me gradué hace poquito en Argentina como parrillero en parrilla argentina. Estuve en Estados Unidos. O sea, me la paso todo el tiempo porque siempre le digo a la gente, y sobre todo en redes sociales, ¿quieres que te sigan o quieres que te crean? Ok. Que es lo importante, que te crean. Claro. Y digamos que con ese bagaje empecé a hacer el programa de televisión. ¿Qué pasó con muchos restaurantes? Empezaron a aceptarme muy rápidamente porque obviamente salía una reseña y la gente iba al restaurante. Claro. Entonces la gente inmediatamente empezó a interpretarlo como, hey, esta persona, sea lo que haya sido antes, esta persona realmente le está aportando al Y sector sabe. restaurador.
Exactamente. Súper bien. Sí. Leo. Bueno, Pero sí, 8:48 minutos. Había Tulio, ¿qué había pasó? gente que me decía, me acuerdo de un artículo de periódico que pusieron la farándula en decadencia entrando a la gastronomía. La farándula en Le decían la decadencia. farándula en decadencia. Como la diva de la gastronomía, me decían al principio. ¿Tú puedes creer eso? Tulio, Bueno. pero con esa preparación vos ya tenés toda la autoridad de decir si es verdad o falso que hoy en día algunos restaurantes se preocupan más porque el plato se vea bonito, Sí. se Échale vea humo, lindo pero para la échale foto, humo. Total. que por la calidad, ¿cierto? Total. Estamos pasando, yo creo que eso es una época, muchos países lo han pasado, donde el restaurante a veces, no todos, porque hay muy buenos restaurantes en Colombia y a nivel mundial pueden competir con cualquiera. Hay muchos restaurantes que descubrieron que las personas estaban más enamoradas de la experiencia que de la comida de verdad. Entonces suele pasar mucho a veces que ver restaurantes de 4.000, 5.000 millones de pesos en estructura y luego es que la comida es apenas aceptable. Bien. Pero como venden una experiencia muy bonita, pues la gente va y estos sitios funcionan. Pero con el paso del tiempo, muchos de ustedes lo verán, la gente no es boba, yo lo digo siempre, y estos Claro. restaurantes terminan cumpliendo su ciclo, y cuando ustedes ven los restaurantes como Harry Sazón, como Prudencia, el Mediterráneo de Andrei, la Monferrina, son restaurantes que no tienen toda esta parafernalia, Ya, este listo. show, y siguen siendo Bien. los número uno. Bien, Tulio, por ahí vi algo tenso. Existe, esta va a ser una cosa un poco tensa. Y es que yo estuve revisando un poco sobre usted y sobre su carrera. Y me salió un video donde un man decía el artista fracasado. ¿Sí? Y usted ahorita hablaba sobre el fracaso y hablaba que pues, estuvo en radio, estuvo en música. Y ahora pues trabaja en otra cosa totalmente distinta. ¿Usted se siente de alguna manera fracasado en el arte? Es decir, ¿usted se siente de alguna manera como con frustración? No frustración, porque soy un enamorado del fracaso. Yo sé que suena raro y cuando la gente me pregunta, se lo digo a la Sirve. gente, soy el maestro en fracasología. Esa es mi profesión. Se aprende más del fracaso Bien. que del éxito. Claro. Y yo todos los días le digo a las personas, si tú quieres ser exitoso, lo primero que tienes que hacer es enamorarte del fracaso como tal. Eso es. ¡Epa! Ahí tiene. Sí, sí. No Tulio. todo se perdió en la biblioteca de Alejandría, papi. ¿verdad? Es verdad, Qué que se monstruo. esperaba. Y a mí, yo sí soy de los que cree que es mejor a veces, o sea, llegar a la cima, pero hay gente que se come el cuento pa' mal. Usted hubiera pegado a música. Carlos Vives no, un ejemplo. Carlos Vives no sería el patrón como lo es ahora, pero tú lo hagas así. No estaría donde está ahorita. ¿Usted creía que esto de Burger Master, cuando arrancó la idea, iba a pegar ya teniendo tanto fracaso? ¿O de pronto estaba ese culillito de decir, hijo de madre, me da cosita, Claro. pero no sé si lo vaya a hacer o no? Claro. ¿Esperaba que tuviese ese éxito tan grande como tiene actualmente el Burger Master? No, yo quisiera decirte que sí, pero realmente no. Ok. La verdad, todo se fue dando en el camino. De hecho, yo lancé el Burger Master y me criticaron tanto en ese momento que me eché para atrás. O sea, la historia está en Facebook. En el 2016 lancé el Burger Master, conté la idea y a finales del 2016 dije, no, perdón, lo siento mucho, no lo voy a hacer, el Burger Master no va. Y 2 meses después volví a retomar la idea. Pero nadie se lo esperaba, es decir, no. Yo quisiera decirte, soy un especialista Sí, claro. en mercadeo y sabía que esto iba a Analicé el pasar. mercado, estadísticas y no. Puro cuento. Se me apareció la Virgen, tengo que decírtelo así. Es decir, yo lo que sí tenía era que ya había hecho unas pruebas que se llamaban la Semana Loca de Tulio, llenaba los restaurantes y ahí es donde empieza a generarse la idea. Pero fíjate que el primer máster, la idea era vender 11.000 hamburguesas en 11 días, 30 restaurantes. Y el gran golpe fue porque las 11.000 hamburguesas se vendieron antes de las 5 de la tarde del primer día. Y ahí nace el Burger Master como tal, porque toda Colombia dice, ¿qué pasó ¿Qué en es eso? Medellín? Claro. Es que no había lechugas, no había tomates, no había panes en la ciudad de Medellín. La gente empezó a comprar en todas las ciudades y ahí es el gran boom del Burger Master como tal. Claro. Capo Tulio, vamos a volver a la época del locutor. Ya el chiste, ya pasamos la época de chiste. Primero Cuente agradeciéndole por estar otro. acá, Tulio, y en serio por la persistencia. Creo que usted es de esas personas que son el ejemplo puntual de que si uno se cae 55 veces, tiene que levantarse Así es, 100 veces. Así es. Así que esto de Burger, que siga obviamente creciendo, pues ya obviamente está en un nivel altísimo. Que se vengan muchas cosas más. Bienvenidos siempre a la calle 96.9. Pero vamos a volver a los inicios. La época del locutor. Hay una canción de Jesse Uribe que se llama, me la dicen al oído, por favor, en este momento. No es mi culpa. Usted va a presentarla como el nuevo locutor de la calle 96.9, que ya nos dijo usted que quería regresar a la época Sí. de radio. Catherine Calixto, estamos en este casteando. momento buscando video jockey. Casteando, Es un casting en vivo para Tulio Zuluaga. Presente, por favor, agradeciéndole y que cuando quiera volver a su casa, cuando hacemos un asaeto y nos vamos a parchar a su casa todo el club de la calle 96.9.
Cuando usted quiera, Tulio. Muy bien, están escuchando 90. Lo que pasa es que yo en ese entonces, hace poquita, escuché y hablaba como con una papa en la boca, súper raro. Era el modismo de la época. Estás hablando Ay, con escucha. Tulio Zuluaga y tal, era así. No, Pero en su como te momento. sientas, Muy como bien. es. Va. Estás escuchando la número 1, 96.9, La Calle. Nada más ni nada menos que un gran artista nacional se viene con ese sonidito absolutamente espectacular. Y antes, ya sabes que te está hablando Tulio Zuluaga. Damas y caballeros, muy buenas nuevas. Aquí está Jesse Uribe. No es mi culpa. Quizás es la tuya. ¡Tulio Zuluaga!